¿Qué tal? Mi nombre es Andrei Benítez Marut. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Veracruzana y yo les voy a hablar acerca del tema de subneteo o subnetting, de la experiencia educativa temas selectos de Computación 1, impartida por el catedrático Dr. Alberto Manuel Benavides Cruz. Bien, este tema se va a dividir en 3 videos, ya que es un tema muy extenso. Este tema este primer video se va a centrar principalmente en una introducción y en dar a conocer los conceptos básicos para poder comprender este tema conforme se vaya avanzando. Bien, algunos conceptos básicos o los que se van a mencionar más en esta presentación son 4, los cuales van a ser el direccionamiento, que el direccionamiento es el número único ID asignado a una host o interfaz en una red. También nos encontraremos con el concepto de subred, la cual nos dice que es una porción de una red que comparte a una dirección de subred determinada. A su vez nos encontraremos también con la máscara de subred, la cual nos dice que es una combinación de 32 bits usada para describir que la porción de un direccionamiento se refiere a la subred y a su vez se va a referir a la parte del host. También nos encontraremos con la interfaz, la cual es una conexión de red. Bien, como vemos en dos conceptos se menciona mucho la palabra host o el concepto de host. Bien, el término de host o también llamado anfitrión se usa en informática para referirse a las computadoras u otros dispositivos conectados a una red que proveen y utilizan servicios de ella. Es decir, los usuarios deben utilizar anfitriones para tener acceso a una red. En general, los anfitriones son computadores monousuario, es decir, de un solo usuario, o multiusuario, de varios usuarios, que ofrecen servicios de transferencia de archivos, ya sea conexión remota, servidores de base de datos, servidores web, entre otros. Bien, estos usuarios lo que hacen es darle el uso a los anfitriones, ya que pueden a su vez pedir los mismos servicios a otras máquinas conectadas a la red. Bien, vamos a introducirnos ahora a lo que vendría siendo el concepto de subnetting o subneteo. Bien, el subnetting apareció a medida que los sitios web empezaron a desarrollarse. La división de estos fue en clases A, B y C. Estas clases eran demasiado rígidas y no permitían aprovechar bien las direcciones en redes de área local. A mediados de los 80s no había máscaras en las tablas de encaminamiento, ya que todo se realizaba observando los primeros bits de las direcciones IP, en este caso en la detección de las clases A, B y C. Bien, las máscaras y el subnetting permitieron multiplicar de forma eficiente los distintos tipos de subredes. El subnetting principalmente permitió que las redes se pudieran dividir en redes más pequeñas, a las cuales se les llamó subredes, haciendo variable la máscara de las clases y aprovechando mejor el número de direcciones IP. Bien, en conclusión podemos decir que el subneteo tiene la función de dividir una red IP física en subredes lógicas, es decir, en redes más pequeñas, para que para que cada una de estas trabajen a un nivel de envío y recepción de paquetes como una red individual. Bien, ahora nos vamos a centrar más o les voy a hablar de el siguiente subtema que es muy importante mencionar y tiene que ver con los IP address. Bien, para entender los IP addresses, una dirección les voy a mencionar el concepto, el cual nos dice que es una dirección IP, es un direccionamiento usado para identificar únicamente un dispositivo en una red de IP. Bien, aquí nos encontramos con el concepto que mencioné al principio, el cual es el direccionamiento. Bien, este direccionamiento se va a componer de 32 bits binarios que pueden ser divisibles en una porción de la red y recibir la porción con la ayuda de una máscara de subred. Bien, estos 32 bits binarios
se van a dividir en 4 octetos, que estos octetos a su vez un octeto va a ser igual a 8 bits. Bien, cada octeto se convierte a decimal y se separa con un punto. Por esta razón se dice que una dirección IP se expresa en formato decimal con puntos. Aquí podemos ver un ejemplo en el cual tenemos 172.16.81.100. Como nos damos cuenta, se cumple lo de la separación de los 4 octetos. Bien, el valor en cada octeto posee un rango decimal de 0 a 255, o que también se podría representar en un número binario que vendría siendo desde 00000, es decir, 8 ceros a 8 unos, que esa sería su representación binaria. Bien, enseguida vamos a ver la conversión de octetos binarios a decimal. A la derecha del bit o bit menos significativo de un octeto se lleva a cabo con un valor de 2 a la 0. Es decir, el primer 1 va a tener un valor de 2 a la 0. El bit apenas a la izquierda de este va a llevar a cabo un valor de 2 a la 1. Es decir, el siguiente valor que está a la izquierda va a ser elevado de 2 a la 1, y por lo cual 2 a la 1 nos va a dar el valor de 2. Así nos vamos a ir sucesivamente, 2 a la 3 y nos va a dar el valor de 4, 2 a la 4 nos va a dar el valor de 8, y así sucesivamente nos vamos a ir con cada uno y nos vamos a ir dando cuenta que al ir elevando el exponente nos va dando el valor. Bien, esto continúa hasta el bit a la izquierda, como ya mencioné, y por lo tanto, si todos los bits son 1, como nos podemos dar cuenta, todos los bits son 1, en decimal o en número decimal sería el 255, como lo vamos a mostrar a continuación. Es decir, va a salir el 255 de la suma de todos los números decimales que presentamos primero. Bien, ahora vamos a seguirnos con la conversión de un octeto cuando no todos los bits están establecidos en 1. Bien, ahí como podemos ver tenemos el 064000001, es decir que el número decimal va a ser igual a 65. ¿Por qué 65? Porque como podemos ver se tienen que sumar los números decimales. Entonces podemos darnos a simple vista que tenemos el 64 y tenemos el 1, es decir, vamos a obtener como resultado el 65. Bien, enseguida en el siguiente ejemplo se muestra una dirección IP representada en el binario y el decimal, es decir, aquí en este ejemplo ya estamos representando una IP en el número binario y en el número decimal. En el primero tenemos el 10, donde está representado con número decimal el número 10, y abajo tenemos su representación en número binario. Enseguida tenemos el 1, el 23 y el 19. Como podemos darnos cuenta, cada uno tiene su representación en el sistema binario. Bien, estos octetos se pueden dividir para proporcionar un esquema de direccionamiento que pueda adaptarse a redes pequeñas y grandes. Bien, hay 5, como lo mencioné al principio en la introducción, hay 5 clases diferentes de redes, que son la A, la B, la C, la D y la E. Y enseguida vamos a hablar acerca de esas redes o de esos diferentes tipos de redes. Bien, enseguida les muestro una tabla en la cual podemos observar la clase A, la clase B, la clase C, la clase D y la clase E. Bien, esta información fue obtenida o
la investigué en la página de la empresa Cisco, que como sabemos Cisco es una empresa global eh, que principalmente está dedicada a la fabricación de venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones. Bien, Cisco nos dice que hay 5 clases diferentes de redes, desde la A hasta la E. Bien, el documento que encontré principalmente se centraba en las clases de la A a la C y las clases D y la E las tomaba como reservadas y las ponía a criterio de el lector. Bien, yo me di a la tarea de investigar aparte la clase D y la clase E, pero vamos a empezar primero explicando en la clase A. Bien, en la clase A, el primer octeto es la parte de la red, así que en el ejemplo A podemos ver que tiene una red principal de 1.0.0.0 hasta la 127.255.255.255. Bien, los octetos 2, 3 y 4, es decir, donde se encuentran los 24 bits siguientes, son para que el administrador de la red divida en subredes y hosts como estime conveniente. Es decir, aquí el usuario va a poder dividir en subredes y en hosts como mejor le parezca o como le sea conveniente. Bien, las direcciones de clase A se utilizan para redes que tienen más de 65.536 hosts. Enseguida tenemos también la clase B, de la cual los 2 primeros octetos son la parte de la red. Así que en el ejemplo de la clase B, vemos que tiene una dirección de red principal de 128.0.0.0 y va hasta la 191.255.255.255. Aquí en esta clase B nos podemos dar cuenta que los octetos 3 y 4 de los 16 bits, es decir, los 16 bits, son para subredes locales y host. Las direcciones de clase B principalmente se utilizan para redes que tienen entre 256 y 65.534 hosts. Es decir, esta clase B nos va a tener redes entre los 256 hasta los 65.534 hosts. Bien, nos seguimos con la siguiente, que es la dirección de la clase C, la cual, como podemos ver en la clase C, los 3 primeros octetos son la parte de la red. Tiene una dirección de red principal, como podemos ver, de 192.0.0.0, que va hasta la 223.255.255.255.255. Bien, en esta clase C podemos ver que el octeto 4 nos representa 8 bits, que estos 8 bits van a ser para subredes locales y a su vez para los hosts. Este va a ser perfecto para redes con menos de 254 hosts, es decir, que aquí solamente vamos a tener 254 hosts. Bien, enseguida vamos a hablar acerca de la clase D y la clase E. Bien, en la clase D, como lo investigué, aparte de no lo investigué en la empresa de Cisco, ya que lo mantenía como reservado. Bien, entonces me di a la tarea de investigar la clase D y la clase E. Bien, encontré que la clase D es utilizada para los multicast. La clase D es levemente diferente de las primeras 3 clases. Tiene un primer bit con un valor de 1, un segundo bit con un valor de 1, un tercer bit con un valor de 1
y un cuarto bit con un valor de 0. Bien, los otros 28 bits, es decir, aquí donde dice multicast group ID, son los 28 bits. Estos 28 bits se van a utilizar para identificar el grupo de computadoras al que el mensaje del multicast está dirigido. Es decir, estos 28 bits van a ser para identificar el grupo de computadoras al que el mensaje del multicast está dirigido. Bien, nos seguimos con el último, que es la clase E, en la cual la clase E, como podemos observar, se utiliza para propósitos experimentales. Como en la clase D, es diferente de las primeras, como podemos observar. Es diferente de las primeras tres clases. Tiene un primer bit con un valor de 1, un segundo bit con un valor de 1, un tercer bit con un valor de 1 y un cuarto bit con el valor de 1. Aquí donde dice Reserved to Future Use 27 bits, esto nos quiere decir que los otros 27 bits se van a utilizar para identificar el grupo de computadoras que el mensaje de multicast está dirigido. Es decir, va a suceder casi lo mismo que lo que sucede en la clase D. Bien, como nos podemos dar cuenta, vemos mucho la palabra multicast y tal vez no sepamos qué significa. Bien, multicast en español es multidifusión. Es una comunicación. El multicast o multidifusión va a ser una comunicación grupal en la que la transmisión de los datos se va a dirigir a un grupo de computadoras de destino simultáneamente, es decir, va a tener un destino simultáneo. Bien, ahora que terminamos de explicar en las diferentes clases, vamos a entrar ahora al siguiente subtema, que es muy importante también. Bien, por último vamos a hablar acerca de las máscaras de red. Bien, una máscara de red nos va a ayudar a saber qué parte identifica la red y qué parte de la dirección identifica el nodo. Bien, las redes de la clase A, B y C tienen máscaras predeterminadas, también conocidas como máscaras naturales. Es decir, estas máscaras ya están predeterminadas para esta clase de redes. Como se muestra a continuación, podemos ver que para la clase A vamos a tener 255.0.0.0.0. Para la clase B vamos a tener 255.255.0.0. Para la clase C vamos a tener asignado el 255.255.255.0. Es decir, estas máscaras van a estar predeterminadas ya para cada clase de red. Bien, una dirección IP de una red de la clase A que no se haya convertido en una subred tendrá un par de dirección o una máscara similar a 8.20.15.1. Es decir, esto ya está predeterminado a que tiene que ser así, a que tiene que tener en la clase A esta dirección o esta máscara similar a la que ya se mencionó. Bien, para ver cómo las máscaras ayuda a identificar a las partes de la red y del nodo el direccionamiento, se convierte el direccionamiento y la máscara a números binarios, como se presenta a continuación. En el lado izquierdo presentamos en la máscara y en el lado derecho presentamos su representación en números binarios. Bien, cualquier bit de dirección que tenga el bit de máscara correspondiente establecido en 1 va a representar la identificación de la red, y cualquier bit de dirección que tenga el bit de máscara correspondiente establecido a 0 nos va a representar la identificación del nodo. Es decir, que cuando esté establecido en 0 siempre se va a representar la identificación del nodo, y cuando
esté establecido en 1, siempre se va a representar la identificación de red, como lo vemos claramente en este ejemplo, donde tenemos la representación de las máscaras y la representación en su número binario. Bien, podemos ver que el net ID es el primero que tenemos aquí, que es el 8, que es el comienzo de la máscara de red que tenemos predeterminada. Y el host ID va a ser la representación del resto de la máscara, es decir, a partir del 20. Va a empezar desde el 20.15.1. Es decir, el host ID lo vamos a encontrar en 20, a partir del 20, y el net ID va a ser el primero. Bien, ¿qué quiere decir net ID? Bien, net ID es la identificación de la red y es una dirección de IP en los cuales los octetos situados al principio de la dirección del host que identifica o que va a ser la que va a identificar a una máquina en una red. Por su parte, el host ID va a ser o es un comando de los sistemas operativos que muestra la identificación numérica en hexadecimal del host actual. Bien, este es el primer video sobre este tema del subnetting. A continuación tienen que encontrar o van a encontrar en este canal los dos videos restantes en los cuales se va a centrar principalmente en ejemplos del subnetting, es decir, se va a poner problemas y se van a demostrar algunos ejemplos, y también se va a hablar más acerca del subnetting, centrándose principalmente en información de subnetting. Pero esto ya lo van a ver en los otros dos videos que faltan, que son correspondientes a mis otros dos compañeros de equipo. Bien, por mi parte esto es todo. Muchas gracias y espero les haya servido esta información.